Tras la muerte de Luis Carlos Galán, uno de sus hijos le dijo a César Gaviria que debía tomar las banderas de su padre para poder llevar a cabo el proyecto que Galán mismo había expuesto ante toda la población colombiana. Y obviamente fue un fracaso completo, y adicional a esto, a partir del gobierno de este señor, Colombia empieza en una decadencia total. Lo mismo está sucediendo con Miguel Uribe, donde su padre dice tomar las banderas de él y llevar a Colombia por el camino que merece. Si Luis Carlos Galán tuvo unas grandes ideas para reformar a Colombia y César Gaviria trató de emularlo, siendo un completo fracaso y abriéndole el país a un montón de situaciones que generaron grandes crisis en Colombia, imagínense ahora al papá de Miguel Uribe, que quiere tomar unas banderas más bien a medias, unos retazos de tela, porque no creo que hayan propuestas verdaderas y propuestas que de verdad puedan llegar a las necesidades de la población colombiana. Recordemos un poco lo que sucedió con Gaviria. Resulta que en ese periodo en el que este man gobernó, el enriquecimiento de las grandes familias durante su gobierno no se podía desligar de tres factores centrales que debemos tener presente, que es el modelo económico, el narcotráfico y el despojo de tierras. Primero, pues como para que lo tengamos presente, recordemos que Gaviria implementó la llamada apertura económica en 1990, que fue un giro hacia el neoliberalismo, una reducción de aranceles, una privatización de empresas estatales y unos estímulos a la inversión extranjera. Esto obviamente favoreció a familias empresariales tradicionales que pudieron adaptarse y expandir sus negocios, mientras que los pequeños y medianos productores quebraron al no poder competir con productos importados. Familias vinculadas a la banca, a la industria textil, el comercio internacional y los medios de comunicación se fortalecieron durante todo este periodo. Ahora, frente al narcotráfico y el blanqueo de capitales, recordemos que durante este periodo, aunque el Estado combatía a los carteles, muchas familias narcotraficantes y sus testaferros lavaron capitales en tierras, en ganadería, en construcción, en comercio, y el resultado de esto fue que latifundios completos pasaron a manos de clanes familiares que mezclaban negocios legales con negocios ilegales. Además, frente al despojo y la acumulación de tierras, los paramilitares y los narcotraficantes ejecutaron un proceso de desplazamiento forzado y apropiación de tierras. Familias como los Castaño Gil en Córdoba, en Urabá, o testaferros de carteles se enriquecieron despojando campesinos, y en paralelo las familias terratenientes tradicionales se beneficiaron porque el Estado no protegió efectivamente a los pequeños propietarios. Grupos como el Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo crecieron muchísimo durante este periodo gracias a la liberalización de las finanzas. Los medios de comunicación, familias como los dueños de RCN y Caracol consolidaron sus monopolios. Hubo ganadería extensiva y agroindustrial. Hay familias costeñas y antioqueñas que acumularon tierras en Córdoba, en Sucre, en el Magdalena Medio y en Urabá. En cuanto a la construcción y el comercio, recordemos que los narcotraficantes invirtieron en urbanizaciones, en centros comerciales y en grandes proyectos, algunos en asocio con familias tradicionales, y esto presentó unas graves consecuencias. Por un lado fue el aumento de la concentración de la riqueza en pocas manos. Hubo mayor desigualdad social y regional, porque mientras unas élites se beneficiaban, campesinos y obreros e industrias pequeñas comenzaban a quebrar. Se consolidó así una alianza entre élites legales e ilegales que marcó la política y la economía en los años 90 aquí en Colombia. Durante el gobierno de Gaviria, grandes familias colombianas se enriquecieron gracias a la apertura económica, que obviamente benefició a las élites empresariales tradicionales. También el despojo de tierras, el lavado de capitales del narcotráfico. Este periodo consolidó una élite económica híbrida, donde viejos terratenientes y banqueros convivieron con nuevos ricos ligados al narcotráfico y al paramilitarismo. Vuelvo y digo, si las buenas banderas de Luis Carlos Galán supuestamente iban a ser defendidas por César Gaviria, lo cual efectivamente fue un fracaso, ahora las banderas incipientes de Miguel Uribe Turbay las quiere defender su padre. ¿Qué le traerá a Colombia si este señor o esta ala política llega a quedar en la presidencia?